preguntaba qué era aquello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Hay un escritor que se llama Paul Tripp y él dice que su esposa y él administraron un hogar para ciegos, en el cual vivían 15 jóvenes. Algunos habían nacido ciegos, otros habían perdido la vista por algún accidente. Y él dice lo siguiente: experimentamos de primera mano el enorme impacto de esta discapacidad física. Vimos cómo afectaba todos los aspectos de la vida de estos chicos. También fuimos testigos de las cosas maravillosas que les enseñaban para que pudieran hacer casi todo lo que hacía un joven que podía ver. Y aquí, en este punto, este hermano se detiene y conecta su experiencia con estos jóvenes ciegos con la Biblia y nuestra relación con Dios. Y ahí él cita Deuteronomio 29, 2 al 4, que dice: Moisés convocó a todo Israel y les dijo: delante de sus ojos ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Parece contradictorio, ¿cierto? Moisés les dice: delante de sus ojos ustedes han visto. Vieron sus ojos aquellas grandes señales, pero después dice: el Señor no les ha dado ojos para ver. Vieron, pero no vieron. Parece contradictorio, ¿cierto? Ver, pero no ver. Y ahí es donde Paul Tripp hace la conexión. Él dice: hay un par de ojos mucho más importantes que los ojos físicos. La vista más importante del ser humano son los ojos del corazón. La ceguera espiritual es una tragedia que destruye la vida. Si eres ciego físicamente, puedes vivir de manera bastante normal, pero no puedes ser ciego espiritualmente y vivir bien. En este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, Dios nos enseña esta verdad, haciendo un gran contraste entre los discípulos que miraban pero no miraban y el ciego que no miraba pero sí miraba. Hay muchas personas que tienen sus ojos físicos sanos, les funcionan bien, se levantan y miran la alarma, se levantan y miran su cepillo de dientes, miran a su esposa, a su familia, a sus hijos y siguen con su vida. Miran su celular, miran el partido de las Chivas, miran y miran y miran y miran, pero están ciegos. Y esa es la peor ceguera que puede haber. Creer que estás bien, pero no ves lo que Dios ha dicho en su palabra sobre ti, sobre tu pecado y sobre Cristo y su salvación. Y aquí vemos esta verdad en un contraste impresionante sobre los discípulos y un hombre ciego. Los discípulos no comprendieron nada de lo que Jesús les decía porque les estaba encubierto, pero hay un hombre físicamente ciego que vio con claridad quién es Jesús y por eso clamó a él por misericordia. Este sermón se titula Jesús da vista a un ciego y lo separaré en dos partes. Primero vamos a ver la ceguera de los discípulos ante Jesús y en segundo lugar la visión de un ciego ante Jesús. Entonces veamos en primer lugar la ceguera de los discípulos ante Jesús. La ceguera de los discípulos ante Jesús. Jesús está a punto de ir a la cruz, mis hermanos. Está a unos días de ir a la cruz. Quizá un poco más de una semana.
Veremos en el capítulo 19, versículo 28 en adelante, que sucede lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos hoy en día el Domingo de Ramos. El domingo en que Jesús entró a Jerusalén, siendo aclamado por las multitudes. Estamos en el capítulo 18, a unos días de que eso suceda. Jesús está muy cerca de Jerusalén. Y esa realidad de que Él va a Jerusalén, a una cruz, a morir por su pueblo, por pecadores, por sus redimidos, está ahí en su mente, está en su conversación, está en su corazón. Es el momento más importante de su vida, es por lo que Él vino a este mundo. Y miren lo que dice el versículo 31, mis hermanos. Lucas 18:31. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús había estado enseñando a multitudes, pero en este momento trajo a sus discípulos aparte y les dijo, vengan, vamos a hablar, tenemos algo que hablar, tengo que decirles algo muy importante. Subimos a Jerusalén. Jerusalén estaba en altura, arriba, en lo alto, en comparación con el resto de Israel, y siempre los que iban a Jerusalén decían, subimos allá, subimos a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Porque esto es importante, porque ahí se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se van a cumplir las profecías acerca de mí. Y esta, mis hermanos, es la cuarta vez en todo el Evangelio de Lucas que nosotros leemos que Jesús profetiza sus sufrimientos y su muerte, que Jesús avisa sus sufrimientos y su muerte, que Jesús anuncia sus sufrimientos y su muerte. En Lucas 9:22, Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuchen Lucas 9:44 lo que dice. Presta atención a estas palabras. Jesús les dice a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Métanselo en su mente. El Hijo del Hombre tiene que padecer. ¿Por qué Jesús les hace este énfasis? Porque ellos no lo tenían claro. Ellos no lo miraban claro. Jesús padeciendo, muriendo, enjuiciado, no tiene sentido. Lucas 13:33, Jesús dice, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aquí, por cuarta ocasión en el Evangelio de Lucas, Jesús vuelve a repetir, aparte a sus discípulos, vamos a Jerusalén y ahí sucederá algo importante, lo más importante en la historia de la humanidad. El evento más importante de todos los eventos que han sucedido en todos los años que tenemos viviendo en este planeta. El Hijo de Dios va a morir en una cruz y Jesús dice que eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, anunciaba la venida de Jesús, el ungido, el Cordero de Dios, el Mesías, el Rey que vendría a salvar a su pueblo, el Rey que vendría a morir por sus enemigos. Todo el Antiguo Testamento está anunciando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Las palabras de Dios a la serpiente fue, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, te herirá en la cabeza, un golpe mortal, fatal, determinante, total, absoluto, destrucción total. Un golpe en la cabeza es muerte. Y tú lo herirás en el talón. Eso habla de la cruz. Y desde Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio, o un evangelio inicial, o primero, o ahí en forma de germen, ¿no? Que va
a brotar más adelante después con toda claridad. Desde ese momento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial de Israel, el rol de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, absolutamente todo, las profecías apunta a la venida de Cristo y su obra a favor de su pueblo. Y hermanos, Jesús desde muy pequeñito estudiaba las escrituras. Sus padres le enseñaban las escrituras. Él sabía lo que las escrituras decían. Y cuando la leía de pequeño, como un niño, la leía y él sabía que eso trataba de él, que esas profecías eran acerca de él, que esas profecías hablaban de su obra, de lo que él haría en la cruz. Jesús conocía perfectamente el Antiguo Testamento porque lo había estudiado toda su vida y él sabía, era consciente que él era el cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas profecías. Daniel, danos algunos ejemplos de las cosas que dice el Antiguo Testamento sobre Cristo. Si tú lees el Salmo 22, ahí vas a leer que él sería abandonado por Dios. El Salmo 22 comienza con las palabras que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un salmo mesiánico, específicamente hablando de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Ahí en el Salmo 22, tú leerás que se profetiza que Jesús recibiría burlas de sus enemigos, que sería atormentado por la sed, que traspasarían sus pies y sus manos. Para ese momento la crucifixión no se había inventado como existía en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Eso fue 1000 años antes de Cristo. Se estaba profetizando que Jesús iba a morir en una cruz. Si tú lees Isaías 52 y 53, tú leerás ahí que él iba a ser despreciado, herido por los pecados de su pueblo, desfigurado. Jesús dice, todo el Antiguo Testamento habla de mí, todo el Antiguo Testamento tiene profecías acerca de mí y todas se van a cumplir en unos días, ahí en Jerusalén. Y Jesús dice que todas estas profecías eran acerca del Hijo del Hombre. ¿De dónde toma estas palabras Jesús, el Hijo del Hombre? De Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 es una profecía acerca de Jesucristo. El versículo 14 dice que a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero antes de que reciba el reino, ese hijo de hombre, ese siervo del Señor, debe ir a la cruz. Es como si Jesús estuviera diciendo, no hay corona de rey sin corona de espinas. No existe. No hay reino sin sufrimiento. No hay reino sin el dolor de ir a la cruz a pagar el pecado por el pueblo. Y miren el versículo 32 lo que dice, mis hermanos, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Jesús está siendo muy específico con sus discípulos, extremadamente específico. Los gentiles, los romanos, los gobernadores romanos, los soldados romanos, estos hombres se burlarían de él, lo afrentarían, lo escupirían, lo azotarían y finalmente lo matarían. Jesús sabía que todo esto venía para él. Jesús sabía que esto estaba ahí enfrente de él. Él estaba caminando hacia la cruz. En el capítulo 9 leímos que él puso su rostro para ir a Jerusalén. Dijo, voy a cumplir la misión que el Padre me dio allá en Jerusalén. Y aquí hay algo muy importante que debemos notar, mis hermanos. El sufrimiento y la muerte de Jesús por nuestros pecados no fue un plan B, un plan de última hora para resolver un problema que no estaba previsto. Como cuando tomas la cinta gris para reparar cualquier cosa en tu casa, así como, bueno, ponle cinta gris o cola loca. Como, ups, ¿y ahora qué hacemos? Como en Génesis 3, uy, pecaron. ¿Qué pasó?
¿Se salió de control esto? No, de ninguna manera. La obra de Cristo en la cruz estaba pactada entre Dios Padre y Dios Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y todo el Antiguo Testamento da testimonio de eso, mis hermanos. ¿Saben cómo le llaman en el Salmo 89 a esto? Un pacto. Un pacto entre el Padre y el Hijo de salvar a su pueblo. Un pacto. Y eso se iba a cumplir en unos pocos días. Los teólogos llaman a ese pacto el pacto de la redención. Un pacto, un acuerdo entre el Padre y el Hijo para redimir a los pecadores. Y este pacto se hizo antes de que existiera el mundo y existieran los seres humanos. Un pastor, John Flavel, de los años 1600, imaginó un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Eso no está en las Escrituras, pero él se lo imaginó. ¿Cómo sería? Pensando en este pacto que hicieron el Padre y el Hijo de salvar a un pueblo. ¿Cómo se imaginó John Flavel esta conversación? Y él, al predicar y escribir sobre este pacto de redención, ¿saben lo que está haciendo este pastor John Flavel en los años 1600? Ayudando a los cristianos a dejar de quejarse cuando es difícil para ellos obedecer a Cristo. Es como que les está diciendo, mira a Cristo. Él hizo un pacto con el Padre y lo cumplió. Así va la conversación que John Flavel se imaginó. Imagínate que tú estás ahí en la corte celestial y el Padre dice, hijo mío, aquí hay un grupo de pobres miserables que se han arruinado por completo y ahora están expuestos a mi justicia. La justicia exige que haya un pago a su favor o ellos pagarán con su ruina eterna. ¿Qué se hará con estas almas? Y el hijo responde, oh Padre mío, mi amor y mi compasión por ellos es tan grande que antes de que perezcan eternamente yo me haré responsable de ellos. Trae todas tus cuentas para que yo vea lo que te deben. Tráelas todas para que no haya ajuste después con ellos. Exígelas de mi mano. Prefiero sufrir tu ira a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí recaiga toda su deuda. Y el padre dice, pero hijo mío, si te haces cargo de ellos, debes contar que pagarás hasta el último centavo. No esperes ninguna reducción. Si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti. De acuerdo, Padre, que así sea. Cárgalo todo a mi cuenta. Soy capaz de pagarlo. Y aunque eso suponga mi ruina, aunque empobrezca todas mis riquezas y vacíe todos mis tesoros, estoy dispuesto a hacerlo. John Flavel se imaginó esta conversación y Jesús ahora está ahí, en la historia, encarnado, a unos días de ir a cumplir este pacto, de ir a pagar esa deuda, de ir a terminar la obra que él había pactado con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y de ese pacto eterno hay testimonio en todo el Antiguo Testamento. Jesucristo no vino para ser un buen maestro. Si tú crees que es un buen maestro, genial. Él es un buen maestro, el mejor maestro que jamás haya existido, pero es más que un buen maestro. Es infinitamente más que un buen maestro. Él es el Salvador que vino a dar su vida por su pueblo. Si tú piensas que Él es un buen ejemplo, pues sí, Él es el mejor ejemplo que jamás haya vivido, pero es infinitamente más que un buen ejemplo. Es el redentor de pecadores. Pero Él no solo sabía que debía sufrir en una cruz y morir ahí por su pueblo, sino que sabía también que resucitaría al tercer día. Porque así se profetizó en el Antiguo Testamento. Al final del versículo 33 dice, y al tercer día resucitará. Él sabía que había agonía, él sabía que había muerte, azotes, escupitajos, burlas, pero al tercer día se levantaría de los muertos. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Cómo respondieron ellos? Miren el versículo 34 conmigo, mis hermanos. Lucas 18:34. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. No entendían. Estaban ciegos.
Ellos ya seguían a Jesús, ya lo identificaban como rey, ya lo identificaban como el Mesías prometido, ya lo habían declarado con sus bocas. Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo que no cabía en sus mentes es la idea de un Mesías sufriente, de un Mesías que iba a ser colgado en una cruz. Eso no cabía en sus mentes. Ellos esperaban que el siguiente paso era que Jesús estableciera su reino y ellos reinar con él. Llevaban casi 3 años con él, lo habían escuchado muchas veces, habían escuchado del mismo Cristo, de su boca, que era necesario que él fuera a la cruz, pero no les había amanecido todavía de su obra completa. Ellos conocían el Antiguo Testamento, las mismas escrituras que Jesús conocía, ellos las conocían, las habían leído, las habían estudiado, sus padres se las habían enseñado, las habían repasado en las sinagogas, pero no les había caído el 20, no se les había encendido el foco, no habían agarrado la onda. Todavía para ellos no les había amanecido. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ellos? Porque solo Dios puede hacernos entender estas cosas. Solo Dios puede hacernos entender estas cosas. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Lucas 24. En Lucas 24 nos encontramos ya después de que Jesús resucitó. Los discípulos siguen devastados, por así decirlo. Las mujeres ya fueron al sepulcro, ya vieron que Jesús ha resucitado, ya vinieron a informarle a los discípulos, Jesús resucitó. Y mira lo que sucede aquí en Lucas 24:13. Lucas 24:13. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira el versículo 16. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahí están los discípulos, ya escucharon de las mujeres que Jesús resucitó, que la tumba está vacía, que Jesús ya no está ahí. Están caminando hacia Emaús y Jesús se les pone al lado y empieza a platicar con ellos. ¿De qué están hablando ellos? Obviamente, de la muerte de Jesús, del viernes. Del viernes, cuando le tocó ver a Jesús arrestado, cuando les tocó ver a Jesús caminando hacia la cruz. Y miren el versículo 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? ¿De qué están hablando? Y ellos se tuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué locura, ¿cierto? Él era el único que sabía todo lo que estaba pasando. Y ellos le dijeron, ¿tú eres el único que está ignorando aquí las cosas? Y le empezaron a explicar. Versículo 19, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de los ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Podemos decir que es la quinta vez que les explica. Y todavía no agarraban la onda. Versículo 28. Se acercaron a la aldea donde iban
Y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le resistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha reclinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Ahí, cuando partió el pan, en ese momento les fueron abiertos los ojos. Tú puedes escuchar por años y años y años el Evangelio, este mensaje. Y puedes seguir terco, endurecido contra Dios. Puedes seguir necio en tus pecados hasta que el Espíritu Santo enciende la luz. Hasta que el Espíritu Santo enciende la luz. Y tú ves y dices, oh, Él es mi Salvador. Él pagó por mis pecados. Ya no en general por los pecados de todos, por mis pecados. Yo merezco el infierno. Yo merezco la condenación eterna. Pero Cristo la pagó. Se enciende la luz. Yo durante 17 años escuché el Evangelio. Y en una conversación con un amigo, como a las 4 de la madrugada, él me hizo una pregunta y se encendió la luz. Y cambia tu vida. No es que eres perfecto al siguiente día, pero cambia tu vida. Porque cambia tu corazón, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de entender la vida, cambia tu perspectiva del dinero, de la sexualidad, del trabajo, de la familia, de la iglesia, de cómo usar tu tiempo. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Se ha encendido la luz contigo? No creas que por estar aquí escuchando el Evangelio ya la hiciste. Ha sido transformada tu vida. ¿Sabes lo que pasó con estos discípulos? Se encendió la luz. Reconocieron a Jesús. Sí, Él es. Resucitó entre los muertos. Muchos más en Israel negaban incluso que Jesús hubiera resucitado de los muertos. Pero no los discípulos. Y ellos dieron su vida por este Cristo resucitado, cuando antes habían huido de Él. El apóstol Pedro, que se puso nervioso y mal cuando una jovencita le preguntó, ¿Tú no estabas con Jesús también ahí en el huerto de Getsemaní? Me parece que te vi, una chavita adolescente. Y Pedro, no, yo no soy de los de Jesús, no lo conozco. Y lo negó, hasta con maldiciones. Pero ¿qué pasó después cuando Jesús le abrió los ojos para que entendiera que Jesús había resucitado de los muertos? Pedro dio su vida por Cristo. Ya no más temor, ya no más cobardía. Le dieron palizas por Cristo, lo metieron a la cárcel por Cristo. ¿Y qué oraba Pedro? Dios, danos valor para seguir anunciando el Evangelio. Esa era su oración. No era, Dios, que ya no nos den palizas, Dios. No, danos valor. Porque te cambia la vida. Cuando se enciende la luz, te cambia la vida. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, ven a Cristo hoy. Que eso fue exactamente lo que sucedió con el hombre ciego que veremos a continuación. Ya vimos la ceguera de los discípulos ante Jesús. Ahora veamos en segundo lugar la visión de un ciego ante Jesús. Un ciego que ve. ¿Quién se lo imaginaría? Bueno, aquí lo tenemos. Versículo 35. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Hermanos, Jericó estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Desde Lucas 9:51 nosotros leímos que Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén. Y Él ha venido caminando y nosotros hemos venido con Él caminando. Todos estos meses hemos venido con Él. Pero ahora está a 30 kilómetros de Jerusalén. Está a una caminata de unas horas
de Jerusalén. Ahí Jericó era una ciudad que daba como albergue a los peregrinos cansados que venían a Jerusalén. Era una ciudad como un oasis en medio de un desierto, literalmente. Habían fuentes de agua ahí donde podían hidratarse los que iban caminando a Jerusalén. Habían árboles frutales. Era una tierra muy fértil y un lugar muy hermoso. Y ahí están Jesús y sus discípulos, pero no están solos porque en unos días era una fiesta enorme en Jerusalén que se llamaba la Pascua. Y ahí en Jerusalén se celebraba esta fiesta donde iba unas 2 millones de personas. Muchísima gente. Y ahí está Jesús caminando hacia allá con sus discípulos. Y entra en la escena un hombre que está ciego y estaba sentado junto al camino mendigando. Parece que en algún momento de su vida este hombre había podido ver, porque cuando le pidió a Jesús que lo sanara, le dijo que recobre la vista. Quiero ver otra vez. Su condición le hacía vivir dependiendo de otras personas para su sostén, para su cuidado, incluso de moverse de un lugar a otro. Él es un mendigo, depende de las limosnas de la gente. Y aquí vemos el contraste con otras personas que nos hemos encontrado con el Evangelio, ¿cierto? Un joven rico, otro religioso, que vienen con muchas cosas pensando que pueden ofrecer algo a Jesús. Pero aquí está este mendigo que no puede ofrecer nada a Jesús. ¿Qué le va a ofrecer? Su cachucha con las monedas que le está dando la gente. ¿Qué va a ofrecer este hombre a Jesús? No tiene riqueza, no tiene estudios, está marginado. Por eso dice Lucas, sentado al lado del camino. Eso habla de marginado, ignorado por la gente. Además, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, cuando se miraba a alguien ciego, se le consideraba un pecador, como que estaba bajo el juicio de Dios. Hazte para allá. Podemos decir que este era uno de los hombres que estaban más abajo en la escala social de Israel. Muchos hasta pensaban que estaban bajo la maldición de Dios, los ciegos, por su pecado. Incluso los discípulos de Jesús en Juan capítulo 9, cuando se encuentran a un hombre ciego, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera ciego? Es como obligatorio. ¿Estás ciego, eres pecador y estás bajo la maldición de Dios? ¿Y qué sucedió con él? Versículo 36. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba, ¿qué era aquello? Las personas que no pueden ver desarrollan otros sentidos de manera más aguda, ¿cierto? Entonces, si alguien no puede ver, tiene que desarrollar su sentido de la audición de una manera más aguda, del tacto. Y este hombre empezó a escuchar algún murmullo y empezó a decir, qué raro, algo pasa, esto no es normal. Quizá algunos niños corriendo por ahí. Empezó a escuchar más conversaciones y como que eso habla de que hay más gente. Esto no es normal. Y empezó a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto escándalo? ¿Por qué este ruido? Versículo 37. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Es Jesús. Oye, este hombre ya había escuchado de Jesús. Ya había escuchado de Jesús. Que sanaba ciegos. Que venía predicando las buenas noticias del reino. Él ya había escuchado. Nosotros podemos imaginar las noticias del ministerio y la obra de Jesús corriendo por todo Israel, como pólvora, ¿sí? De boca en boca. De boca en boca. En los lugares donde lavaban la ropa, que era su Facebook de antes. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, mira, esto. ¿Qué has escuchado tú? Es que tengo un vecino que fue de viaje y ahí se encontró y Jesús resucitó al hijo de una viuda. ¡Wow! Y ahí se iba pasando la información. Y este ciego en algún momento había escuchado de Jesús. Había escuchado de él. Porque todo el mundo en Israel estaba hablando de Jesús. Hasta los gobernantes, los de más alto rango estaban hablando de Jesús. Y los de más bajo rango estaban hablando de Jesús. Y estaban hablando de Jesús, y hablando de Jesús, y hablando de Jesús. ¿Y por qué yo les digo a mis hermanos que este hombre ya sabía de Jesús? Porque gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Esto no es casualidad. Que le diga hijo de David, ese es un título mesiánico usado en el Antiguo Testamento. Escuchen, lo que los discípulos no entendieron, que el Antiguo Testamento decía de Jesús, este ciego entendió perfectamente. Este es el hijo de David. Este es el rey prometido al rey David, uno de su descendencia que vendría y tendría un reino eterno. Este es. El momento, nos podemos imaginar al ciego pensando, el momento que Jesús pase cerca de mí, no se la van a acabar. Voy a rogarle que me sane. Porque ya había escuchado que sanaba personas. Ya había escuchado. Y dice que gritó. ¿Sabes que en Apocalipsis 12 esa palabra se usa para referirse a una mujer que grita en dolores de parto? ¿Has estado tú en algún parto? Yo en 4. Y en el primero, unos amigos vinieron y me dijeron, queremos acompañarlos. Y cuando empezaron a escuchar a mi esposa expresarse, por decirlo así, se fueron. Temblaba el muchacho. Este hombre no está jugando. Este hombre está gritando con todo su ser. Nos podemos imaginar el gentío, a Jesús por allá. Este ciego no sabe exactamente dónde está Jesús, por dónde va, pero empieza ahí al lado del camino a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, eres el Mesías, eres el rey prometido. Solamente 2 veces en los evangelios se usa el título Hijo de David. Uno es Jesús en Marcos 12 y otro es este ciego. Este ciego dijo, este es el rey prometido. Este es el rey prometido. Este es el rey prometido. Voy a clamar a él. Voy a clamar a él. Voy a clamar a él. Segunda de Samuel 7, Isaías 9, ahí dice que vendría uno del linaje del rey David, que sería el rey para siempre. Estas no son simples palabras que este hombre está reconociendo. Jesús es descendiente genealógico de David. No. Este ciego está diciendo que Jesús es el rey prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el que reinará por siempre y siempre y siempre y siempre. El reino de este hombre no tiene fin. Y yo me pongo bajo su reino. Lo reconozco como mi rey. Él es mi rey. Este ciego puede ver lo que otros no ven. Qué genial, ¿cierto? Un marginado. No dabas ni 20 pesos si lo hubieras visto en la calle. No dabas ni 20 pesos por él. Y aquí Jesús nos enseña que no podemos menospreciar a nadie, mis hermanos. Porque hay personas que tienen una visión espiritual más aguda que la que nosotros tenemos. No desprecies a nadie. Si ves a alguien, no lo desprecies por su ropa, por su situación social, por el auto que maneja, por la casa donde vive. No lo desprecies. Porque sabes, Dios ama levantar a los que están ahí abajo, miserables, caídos, derrotados, fracasados. ¿Y sabe lo que hace con los que se sienten exitosos y se sienten, como dice la familia de mi esposa, la mamá de Tarzán? Los aplasta, los humilla, los baja. Y al que está abajo, lo exalta, lo levanta. Este ciego miraba más que muchos en Israel. Miraba que este es el rey prometido.
Este hombre sin visión física mira más que los discípulos de Jesús con visión física. Y la gente, como quizá nosotros hubiéramos hecho, empezaron a callarlo. Mira el versículo 39. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Deja de gritar! ¿No ves que nos estás incomodando? ¡Ay, qué incómodo este! Y mira que sigue gritando. ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, mis hermanos? Pues un marginado, pues que siga marginado, ¿no? ¿Para qué prestarle atención a un marginado? Este hombre estaba causando disturbios que la gente no podía soportar. Era un mendigo y no había razón para que gente decente soportara los gritos de un mendigo, ¿cierto? Y comenzaron a tratarle con desdén, con severidad, pero no importaba lo mucho que lo mandaran a callar, él sabía lo que necesitaba y sabía a quién estaba clamando. Él estaba afligido, desesperado y nadie ni nada le impediría seguir gritando. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Jesús respondió con compasión y gracia una vez más. Al ignorado, Jesús le presta atención. Al destruido, que está solo, tirado, Jesús le presta atención. Versículo 40. Él seguía gritando más y más y más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos imaginar la escena gritando a todo pulmón y la gente tratando de callarlo. Shh, cállate, cállate. Y él gritando más. No me van a detener, no me van a detener. Y de repente Jesús escucha los gritos. Versículo 40. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Escucha esto. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia la cruz. Iba angustiado. Sus pensamientos estaban ahí. Él sufriría el infierno por su pueblo. Él sufriría la ira de Dios por sus redimidos, por sus amados hermanos y hermanas. Y a veces cuando nosotros estamos en un tiempo de angustia, como que no queremos que la gente nos moleste, ¿no? Que como, hazte para allá, que estoy ahorita dándole vueltas a este pensamiento en mi mente. Hazte para allá, mijo, que ahorita estoy preocupado. Ahorita no, mijo, que ahorita le ando dando vueltas a unas cosas que me dijeron que me iban a despedir en el trabajo. Ahorita no. Estoy angustiado. Pero Jesús no. Jesús no está tan absorbido en su mundito como para no prestar atención a los que tienen necesidad a su alrededor. Dice un comentarista, David Garland, nadie es demasiado insignificante para Jesús. Escucha esto, nadie es demasiado insignificante para Jesús. Nadie es demasiado insignificante para tener su atención. Y este comentarista cita a otras personas que han tenido la atención de Jesús. Un leproso, una mujer con una hemorragia de sangre, niños pequeños y ahora un mendigo ciego. Todos ellos recibieron el cuidado de Jesús. Y ahora los que estaban callando al ciego lo tienen que traer con Jesús. Y en el Evangelio de Marcos dice algo muy gracioso, que la gente que lo estaba callando le dice, ánimo, ánimo, te está llamando, ánimo, ánimo. Y cuando estuvo cerca, Jesús le preguntó, versículo 41, ¿qué deseas que haga por ti? Así como Jesús, pues es obvio, está ciego y quiere que tú le quites su ceguera, ¿cierto? Quiere que tú le des vista, es obvio, ¿por qué preguntas? Hermanos, esto es maravilloso. Jesús quiere que expresemos nuestra necesidad. Jesús quiere que digamos nuestra necesidad. Jesús quiere que digamos, te necesito en esto. Ayúdame aquí. Esta es mi necesidad, Señor. Por favor, estoy débil aquí. Tengo temor sobre esto. Estoy angustiado en este punto. Estoy afligido por esto. Jesús quiere que nosotros lo expresemos, que lo digamos, que se lo hablemos.
Él demuestra su compasión a personas que dicen, ayúdame. ¿Tú le has dicho eso alguna vez al Señor? Hay un consejero bíblico que se llama Ed Welch. Él dice, la oración más básica de todos los cristianos es ayuda. ¿Has dicho eso al Señor? Ayúdame, ayúdame. Clama, dile, necesito. Sálvame que soy pecador. Ayúdame que no veo. Hay cosas que no entiendo. Abre mi entendimiento. Los salmistas oraban, inclina mi corazón a ti. Señor, mi corazón está inclinado a un montón de cosas que me atraen, además de ti, aparte de ti. Inclina mi corazón a ti, Señor. Abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Consuélame. Jesús quiere que expresemos, que digamos cuál es nuestra necesidad. ¿Y qué pidió este ciego? No pidió estatus, no pidió gloria, no pidió ser exaltado en el reino de Jesús, que era lo que los discípulos estaban ahí discutiendo. En el Evangelio de Marcos nos dice eso. En este contexto, los discípulos estaban discutiendo quién sería el más importante en el reino de Jesús. Él no estaba pidiendo riqueza, ser liberado de su pobreza, no estaba pidiendo poder, éxito, grandeza, no pide algo extraordinario, algo ordinario. Lo que disfrutamos la mayoría de seres humanos, ver, eso nada más, ver. Dice un comentarista, me encanta esto, lo que estaba pidiendo este hombre era la restauración del orden creado, la restauración de lo que el pecado había roto, había quebrado, había destruido. Este hombre vino a Jesús con su necesidad. Y así es como todos debemos venir a Jesús, con nuestra necesidad. Dice un pastor, Alistair Begg, no hay otra manera de acudir a Jesús sino sobre la base de tu necesidad y de tu conciencia del hecho de que Él es capaz de satisfacer tu necesidad. Ahí viene la salvación. Cuando tú dices, Dios, yo soy pecador, sálvame. Recibo hoy el regalo de la salvación. No tengo nada que dar. No como el joven rico que dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pongo? ¿Qué doy? ¿Sacrificios? ¿Dinero? ¿Ofrendas? No, como este ciego. Vengo en mi necesidad. No traigo nada en mis manos. No tengo nada que darte. A cambio de mi nada, ¿tú me puedes dar la vista? A cambio de lo que yo no te puedo dar, ¿tú me puedes dar la vista? No tengo nada que aportar. Y a los que dicen, no tengo nada que aportar, Jesús dice, ven, ven, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero los que no tienen nada que aportar, a los que traen algo que aportar, entonces le dicen, no, contigo no. Así no va. Ven sin tu justicia, sin tus méritos, sin tus dineros, sin tus logros, sin tu poder, sin tus contactos. Ven como pecador a Cristo y dile, no tengo nada que darte, Señor. Pero tú has dicho que al que viene a ti y te pide que lo salves, tú lo salvas. Eso es. Y es humillante porque es como, nos gustaría tener algo que dar como para recibir a cambio, ¿no? Como hacer ese intercambio. Yo doy, Dios me da, yo doy, Dios me da. No funciona así. Dios nos creó para que viviéramos para su gloria y disfrutáramos de Él para siempre. Pero nosotros decidimos rebelarnos, desobedecer a Dios, ignorar sus mandamientos, transgredir sus mandamientos, desobedecer sus mandamientos, y por eso somos pecadores que merecen la condenación eterna en el infierno. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriera en una cruz como el Cordero que quita el pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él, creen que su obra es suficiente. ¿Ya has creído en esa obra? ¿Ya ves?
Sí, claro, yo sé, tienes ojos, por supuesto. Estás viendo. Nadie te trajo aquí, no tienes un lazarillo que te condujo hasta aquí. Sí, yo sé, tienes ojos físicos, pero ya ves que Cristo es el único que te puede salvar. Ya ves que Cristo es el único que te puede reconciliar con Dios. Ya ves que Cristo es el único que te puede dar un nuevo corazón. ¿Ya lo ves? Este ciego vio antes de ver físicamente y por eso vino a Cristo, para que le restaurara su salud física. Pero él ya miraba. Compárate con el ciego. Compárate con el ciego. Tú ves los árboles, el sol, tus hijos, ves tu celular, ves las redes sociales. Tú ves, pero ves, de verdad, ves que Cristo es el mayor tesoro del universo. Tú ves que tu pecado no sacia. Tú ves que tu pecado te condena. Tú ves que tu pecado te está llevando a la destrucción eterna y que solo Cristo te puede reconciliar con tu Creador. Tú lo ves. Este ciego sí lo vio. Quizá para ti Jesús no es importante, Él es secundario. No entiendes, ¿qué tiene que ver con mi vida? Bueno, hoy yo te quiero rogar para que tú vengas a Jesús y encontrarlo como el único que te puede salvar y redimir y perdonar de todos tus pecados. Este hombre miró lo que los discípulos todavía no miraban. ¿Y qué sucedió como resultado? Se produjo gratitud y adoración a Dios. Dice al final de este pasaje que este hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios, dieron gloria a Dios. El llamado aquí es para que veas que Cristo es el mayor tesoro del universo, que no hay nadie como Él, que nadie salva como Él. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a todos a ver. Padre, que personas que hoy no ven a Cristo como supremo, que lo ven como secundario, que lo ven como de domingos, que lo ven como eso que tiene que ver con la religión, pero no con mi vida. Señor, que ellos tengan ojos para ver. Enciende la luz, Señor, quita el velo de sus ojos. Haz el milagro, que ellos vean a Cristo y se satisfagan en Él y solo en Él, para tu gloria. De manera que más acciones de gracia sean dadas a ti y por la eternidad estemos gozándonos como parte de tu pueblo, de tus redimidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.